apreciados cursantes, a continuación vamos con la ponencia del doctor Rodolfo Guerrero. El doctor abordará el tópico relacionado con la acción de amparo en México. Él es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Actualmente es estudiante del posgrado en Derecho con orientación en materia constitucional y administrativo por la misma Casa de Estudios. Es socio fundador y representante legal de la sociedad civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, socio fundador de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, AC. Eh, Además es miembro de la Junta Menor y encargado de la Comisión de Legal Tech del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC Capítulo Occidente. Como ustedes han observado, pues en estas sesiones seguimos adentrándonos en estas garantías para la tutela de derechos fundamentales, así que vamos a conocer desde la visión de la legislación mexicana cómo funciona el amparo. Sin más, les cedo el uso de la voz, estimado doctor Guerrero. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas tardes acá en México. Es un placer recibir esta distinguida invitación de la comunidad y de la honorable institución que tienes el gusto de presidir, mi estimado doctor y amigo Damián. Desde luego un fraternal saludo al doctor Eduardo Yudgar, también un gran jurista y que escuché con atención su ponencia. Bueno, pues es para mí un gusto compartir, aunque sea pues este contacto virtual con todas y todos, para hablar justamente de este importante tema, del juicio de amparo en nuestro país. Quiero hacer una advertencia. Durante esta presentación estaremos haciendo énfasis en tres cosas en lo particular. En el marco normativo, por supuesto, en una panorámica histórica, pero necesaria, y además en algunos conceptos para poder fundamentar algunos casos o referencias prácticas. Dicho lo anterior, podemos comenzar con la siguiente referencia, y es que cuando hablamos del juicio de amparo, pues es interesante saber la perspectiva que nace de toda la evolución que se ha dado de distintas maneras de América Latina, como es el caso de la estudiosa profesora de Colombia, Tania Giovanna, que nos ilustra en uno de sus artículos cómo, pues en su opinión, México cuenta con el honroso papel de haber sido el primer país en la historia constitucional moderna en consagrar el recurso judicial de amparo en la Constitución de 1857, posteriormente recogida en la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 como aval judicial de las garantías individuales o según la novísima reforma para los derechos humanos y de los ciudadanos mexicanos. Vamos a comenzar con el ABC de las cosas. Y es importante saber las generalidades de este juicio de amparo. Para empezar, Ignacio Burgoa manifestaba en alguna de sus notas esenciales de nuestro juicio constitucional que podía conjugarse de esta forma: que el amparo es un juicio o un proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad, latu sensu, que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origine. Pero además, ¿qué se nos está escapando en este matiz? Bueno, Carlos Arellano García viene a complementar un poco a lo anterior, porque hace referencia a que el amparo justamente es la institución jurídica por la que una persona física o moral denominada quejosa ejercita el derecho de acción ante un órgano jurisdiccional federal o local para reclamar un órgano del Estado, federal, local o municipal denominada autoridad responsable, un acto o ley que el citado quejoso estima vulnera derechos y garantías individuales o el régimen de distribución competencial entre la federación y los estados respectivamente, para que entonces se le pueda restituir o mantener el goce de sus presuntos derechos y después poder agotar los medios de impugnación ordinarios. Y aquí debo abrir un pequeño paréntesis. Muchas de las cosas que no suelen satisfacerse bajo este importante recurso
de amparo es porque no se agotan las instancias correspondientes y al final, pues existe, pues por parte de la autoridad competente, de la autoridad responsable, etcétera, como lo vamos a ver más adelante, pues la desestimación, se desecha. ¿Por qué? Porque el particular, o peor aún, el abogado que llevó a cabo esta protesta del interés legítimo del particular, pues no se llevó a buen puerto. Dicho lo anterior, podemos continuar partiendo del estudio del juicio de amparo en su inicio, cuando hacemos referencia a un acto de autoridad que vulnera garantías individuales y derechos humanos, es decir, que es contrario a la Constitución. Ejemplo de ello, bueno, podría ser en el caso de la verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte, por sí sola no es contraria a la Constitución ni vulnera derechos en razón de que es un mandamiento escrito por autoridad competente. Pero hay que ahondar un poquito más en esto. Y es que cuando hablamos de la procedencia de, por ejemplo, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero me voy a adelantar un poco, en la procedencia del amparo indirecto con relación a la verificación de mercancías, podemos ver en la fracción séptima del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto que es muy importante, que el amparo contra actos o omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se impondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o se trate de ejecutar, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad a una audiencia para que, bueno, se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe, y además se recibirán las pruebas de las partes interesadas que ofrezcan, y en este caso oirán de los alegatos, pronunciándose además en la misma audiencia de la sentencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero me quise adelantar para ver la valía y todos los elementos que compone estas generalidades del estudio del juicio de amparo en México. Parte de este estudio no estaría completo si no menciono lo siguiente, y es que cuando hacemos referencia al amparo como juicio y no como recurso, es porque en el juicio de amparo promovido ante juez de distrito se entiende que es juicio, toda vez que se siguen los actos procedimentales que culminarán con la sentencia. Sin embargo, en un juicio de amparo directo se ha entendido como un recurso, y ello en virtud del control de legalidad, tomando en consideración las violaciones indirectas a la Constitución, en donde el Tribunal de Amparo se convierte en un tribunal revisor porque analiza las violaciones a las leyes ordinarias o en su caso secundarias, y de ahí que se habla de su semejanza con el recurso de casación, en donde la sentencia que se dicta se determina la inconstitucionalidad del acto reclamado. Y esto no se nos debe de olvidar porque es, como diríamos de forma coloquial, el pan nuestro de cada día en relación a cuando nos adentramos al estudio de esta materia. El cómo podemos observar cuál es el acto reclamado. No todos los casos son iguales. Todas las materias tienen sus particularidades, al igual que cada caso que esté en estos tópicos selectos. Pero bueno, justamente de ahí que hablamos de esta semejanza del recurso de casación, y en donde entonces la sentencia que se dicta se determina la inconstitucionalidad del acto reclamado. Entonces podemos continuar diciendo que si se cometieron violaciones al procedimiento, se repondrán a partir del momento que se incurrió en la violación. No obstante a todo esto que se acaba de mencionar, la Constitución Federal y la propia Ley de Amparo le otorgan la categoría de juicio. Una vez dicho esto, podemos continuar con el recordatorio, que nunca está de más, por supuesto, por la valía y la gran preponderancia que este tópico, este subtema tiene, el principio de relatividad de las sentencias, o también denominado como fórmula Otero. Y es que, bueno, debemos de comprenderlo de la siguiente forma. Es este ordenamiento
que limita los efectos de las sentencias de amparo únicamente a quienes fueron parte en el juicio. Por mucho tiempo también se prohibía expresamente que en estas se hicieran declaraciones generales sobre la inconstitucionalidad de una norma. Justamente en junio del 2011, por todos conocidos, estas reformas que marcaron un antes y un después en el país donde radicó, bueno, se reforma la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Federal para eliminar esta última prohibición. Sin embargo, ello no significó que ahora podría invalidarse una norma inconstitucional en una sentencia de amparo, sino que se introdujo un procedimiento especial cuya efectividad es altamente cuestionable. Y ya lo veremos, hay muchos casos debatibles y hay muchas cosas que son inconstitucionales, pero de cierta manera eso es bajo el argot jurídico, no bajo la imperatividad de la norma. Entonces, sin duda, es una materia de discusión que podemos agotar en una plática mucho más abundante. Pero bueno, continuando justamente en este ABC, vemos los elementos de acción, en donde resaltan los siguientes supuestos, los siguientes preceptos, que es un juicio constitucional, que es autónomo, es único en su procedimiento, con reglas específicas, promovido por el agraviado, se promueve contra una ley o actos de autoridad, acto reclamado, presentado y tramitado ante el Poder Judicial Federal, y el objeto de la promoción será el invalidar, modificar o revocar la ley o acto de autoridad que le afecte y se le atribuya al quejoso en la garantía individual que le ha sido violada. Al final ese es uno de los objetivos primordiales. No obstante, a lo anterior, hay que recordar que dentro de las partes del juicio de amparo, bueno, pues la evolución advierte cambios en los sujetos que intervienen en el proceso. Justamente cuando hablamos de autoridad responsable, del quejoso, del Ministerio Público Federal, y que posteriormente se puede observar esta necesidad de proteger intereses de terceros que pudieran verse afectados justamente con la concesión del amparo y obviamente incorporándose a la figura del tercero interesado. En ese tenor, bueno, cada una de estas partes tiene características distintas, por lo que es importante que definamos a cada una con conocer reglas generales que rigen a las partes, principalmente el quejoso y al tercero interesado, en específico a lo concerniente a la capacidad para poder intervenir, la personalidad y también la representación. Cuando partimos en cada uno de estos supuestos, vale la pena hacer énfasis en lo que es la doctrina, como Rafael Lepín Navarra reconoce como la capacidad, que es aquella aptitud para adquirir un derecho, capacidad jurídica que denominamos bajo el argot de la doctrina stricto sensu, o para poderlo ejercer o disfrutar, una capacidad procesal, y obviamente la exigibilidad de derechos frente a órganos jurisdiccionales. Sin embargo, a todo esto que acabo de aludir, la ley de amparo es imprecisa al poder señalar las hipótesis en que una persona cuenta o no con la capacidad para que, bueno, pues debamos de atender como ley supletoria lo establecido en un código civil federal en este caso, o en un código penal federal si fuese materia correspondiente a ese tópico, o cualquier otro. A final de cuentas, esto también nos conduce a hablar del artículo 8 de esta ley de amparo. Fíjense bien, ¿qué establece? Justamente que los menores de edad, personas con discapacidad o mayores en estado de interdicción, es decir, sujetos sin capacidad de ejercicio, pueden interponer el juicio de amparo sin la intervención de su representante legítimo. Cuando éste se encuentre ausente, esté impedido o se niegue a promoverlo o cuando se ignore quién reviste tal carácter. En cambio, a todo ello, la personalidad es definida como ¿qué? Como esta idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones o la capacidad para estar en juicio. Es decir, al final lo que establece es sinónimo de la capacidad previo a la división dicotómica de este concepto, que podríamos también hacer alusión a lo que dice el gran jurista Burgoa,
Pero, ¿qué es entonces el factor primordial o uno de los tantos que hay en esta estructura que les acabo de comentar? Estamos hablando justamente de las partes importantes dentro del juicio de amparo, y una de ellas históricamente pues es el quejoso, agraviado, obviamente este sujeto activo o parte actuada en el juicio. Y bueno, pues podemos decir que es la persona física o moral que puede ejercitar o que ejercita, mejor dicho, una acción constitucional por considerar que una norma, un acto o en su caso omisión viola sus derechos. Bueno, dicho todo lo anterior y haciendo recordatorio, podemos decir que de conformidad al artículo 2 de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del año 2013, el juicio de amparo se tramita a través de dos vías. El amparo directo. Según el artículo 34, es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y en atención al numeral 170 de dicha legislación reglamentaria que procede contra sentencias definitivas, laudos, sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo y contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales, reitero, de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en las normas generales aplicadas. Pero esto no solamente debemos de entenderlo a grosso modo, y es que cuando hacemos una distinción más adelante nos vamos a dar cuenta de ciertos casos en los que podemos ejemplificar un poco de esto que estamos viendo todos en la presentación. Ahora vamos haciendo un pequeño paréntesis para poder pasar al amparo indirecto. Y el amparo indirecto en el artículo 107 señala que esto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra actos o omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de dos cosas. Primera, resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución. O B, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Ahora bien, también contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Para pasar con estos últimos puntos, contra actos de juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, así como resoluciones de reserva, actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, a este último supuesto, contra normas generales, actos u omisiones de la competencia económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Importante acotación, actualmente se tiene un caso interesante en donde un juez de esta competencia económica y de telecomunicación le pone un recurso para poder impedir que siga una propuesta que había hecho el presidente de la República en relación a la materia energética, en donde podemos ver claramente cómo aquí se da este amparo indirecto. Ahora, hablemos de su procedencia. Y es que les dije que nos íbamos a ir por partes. Si bien ya vimos esta diferencia categórica entre el amparo directo e indirecto considerado en el artículo 2 de esta ley de amparo actual, pues vamos a ver cuál es la procedencia del amparo directo. Nos vamos a ir directamente a decir que los actos, obviamente, que aluden a la materia, pues podemos verla bajo definitivos, pero esto no cabe decir que no deben de ser impugnables a través de otro medio de defensa, lo que es lo mismo, pero que no sean susceptibles a ser modificados o revocados, sino por medio de un juicio de amparo. Ejemplo de ello lo vemos aquí. Cuando presentaste una demanda laboral y después de todo el procedimiento, la Junta Federal
o local, dependiendo de la empresa demandada, emite un laudo y en este se vulneraron tus derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal a partir del artículo 1, ¿no? Ok, reforma del año 2011. Bueno, ya sea porque la Junta, autoridad responsable, ojo aquí, dejó de valorar alguna prueba, no la admitió o calculó incorrectamente una indemnización. Entre otras, tiene la oportunidad de presentar una demanda de amparo directo, mismo que se presentará ante la misma Junta, autoridad responsable, con el objeto de que el tribunal colegiado conceda el amparo y ordene a la Junta emita un nuevo laudo donde admita determinada prueba o calcule correctamente alguna indemnización, entre otros. Un segundo ejemplo de lo que estamos percibiendo, bajo ejemplo ya más atinado a los conceptos, son los beneficios preliberacionales. En un proceso penal, cuando se decide por el procedimiento abreviado para resolver el asunto, la negativa de los beneficios preliberacionales es materia de análisis en juicio de amparo directo, pues no involucra el cuestionamiento de la responsabilidad, la comisión del delito y las sanciones aceptadas por el imputado. Debido a que, bueno, los beneficios de preliberación cumplen con la finalidad de actualizar el derecho fundamental de la reinserción social del sentenciado, previsto todo ello en el artículo 18 de la Constitución Federal Mexicana, relacionado con la ejecución de la pena que no puede vincularse con la consecuencia jurídica trascendental de la aceptación total del imputado de la acusación que se tramitó y resolvió en un procedimiento abreviado. Por tanto, la negativa de conceder algún beneficio preliberacional a la persona sentenciada bajo el procedimiento abreviado como forma de determinación anticipada del proceso penal acusatorio puede ser materia de análisis en el juicio de amparo directo conforme a conceptos de violación que se hagan valer. En este caso, es menester saber la suplencia de la queja deficiente. Y es que hay dos cosas importantes que no podemos olvidar cuando aludimos a este importante apartado. El primero es lo que nos dice Tenorio Godínez: la institución de la suplencia de la queja constituye uno de los principios sustanciales de carácter proteccionista que responden a la esencia de justicia de la Constitución. A través de ella, pues son subsanadas las deficiencias técnicas que llegan a presentar los escritos en que los quejosos manifiesten su querella. Para empezar. Segundo, Carbonell. En la actualidad, reconocemos que el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia, la suplencia de la queja de acuerdo a lo que disponga la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución, la Constitución mexicana, en donde se prevén muchos de estos supuestos específicos en torno al amparo indirecto, directo, de los que estamos haciendo alusión. Ahora, hablemos del amparo directo adhesivo. En el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, justamente de esta legislatura del Senado de la República, bueno, pues se presenta un proyecto de decreto el mismo abril del 2013, por lo que se expide una nueva ley de amparo, no de la que estamos comentando, no de la anterior, sino de la nueva, en donde, ¿qué debemos de entender como este amparo adhesivo? Bueno, justamente que este busca aglutinar en un solo juicio el análisis de todas las posibles violaciones cometidas en un proceso, y ello con el fin de poder decidir y resolver sobre las mismas de forma conjunta. Y así poder agilizar todo el procedimiento encaminado a poder obtener una decisión judicial definitiva que ponga fin a una controversia. Vale la pena hacer un pronunciamiento especial a lo que estamos haciendo alusión del amparo directo, del amparo indirecto y en este caso en particular del amparo directo adhesivo, al mencionar que, bueno, obviamente, además de que el Tribunal de Amparo analice todas las violaciones procesales hechas valer, también existe la posibilidad de que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista este importante acto reclamado, pues también pueda presentar amparo en forma adhesiva al que promueva, y aquí hay que hacer énfasis especial aquí,
cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, para que justamente en un solo juicio de amparo puedan ser analizados todos los argumentos de las partes y no queden algunos en estado de indefensión. Esto es así para que se pueda evitar que se sigan presentando diversos amparos dentro del mismo asunto. Pues bueno, pues se resolvía un amparo por violaciones al procedimiento y se tenía que emitir una nueva resolución y una contra esa resolución y podía presentarse un nuevo juicio de amparo. Entonces, con esta reforma del año 2003 a la ley de amparo, se creó una figura jurídica para evitar todos esos amparos de rebote. Entonces, eso es importante cuando vemos en lo particular el amparo adhesivo. Y además, que bajo el artículo 182 nos dice lo siguiente: la parte que haya obtenido sentencia favorable y lo que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrá presentar amparo en forma adhesiva al que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y resolverán en una sola sentencia. Nos queda clarísimo eso. Entonces, la presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá en lo conducente por lo dispuesto en el amparo principal y seguirá la misma suerte procesal de este. Todos los demás puntos de desarrollo van a ser iguales. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que no se va a hacer todo este martirio de poner diferentes problemáticas en las que tengas que poder hacer diferentes demandas de juicio de amparo, ¿no? Materia civil, si se tratase de ese supuesto, ese tópico selecto, penal, laboral, etcétera. Ahora, eso fue el amparo directo. ¿Qué hay del amparo indirecto? Bueno, justamente mencionábamos en un principio cuáles son estos supuestos que considera su función del amparo indirecto. Y son 9 fracciones en lo particular por el tiempo y por lo que corresponde a ver algunas de estas interpretaciones. Vamos a ver 3 fracciones. La primera establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en el que el gobernado puede acudir al juicio reclamando la inconstitucionalidad de cualquiera de estas normas jurídicas de observancia general y abstracta que sean de carácter autoaplicativo, que por su sola entrada en vigor le causen perjuicio, o bien de carácter heteroaplicativo, que requieren la realización de una condición para causar ese perjuicio. Eso es como podemos comprender un poco más a detalle esa primera fracción. La segunda, que señala la procedencia del amparo indirecto en contra de los actos que sean única y exclusivamente de autoridad administrativa o de particulares que ejerzan actos equivalentes a los de autoridad cuyas funciones estén determinadas por una norma general, pero que todo este caso deberá ser definitivo, es decir, que deben de ser aquellos que tengan sobre las cosas, sobre las personas, una ejecución imposible de reparar, lo que implica que no exista recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o nullificados. Sin embargo, hay otros supuestos, pero parte de lo nuclear de esta fracción es lo que estamos rezando en este momento. Tercera, la procedencia del amparo indirecto contra actos de autoridad administrativa o particulares que ejerzan actos equivalentes a los de la autoridad. Y todo ello cuyas funciones estén determinadas por una norma general derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, entendiéndose por aquel que se caracteriza por una contienda entre partes, sujeta de una decisión materialmente jurisdiccional, quien pida la declaración de un derecho y la correlativa obligación. Ahora, rápidamente, vamos a ver un tópico selecto: materia penal, demanda en el juicio, en el amparo indirecto en materia penal. Esta demanda, ¿cómo podemos analizarla? Bueno, la demanda en materia penal, cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bastará para la admisión de la demanda. Pero ojo aquí,
que se exprese en ella el acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? ¿Cuál es este malestar? ¿Cuál es esta fundamentación? Bueno, la autoridad que lo hubiese ordenado que fuere posible al promovente y que el lugar en el que se encuentre el agraviado, además de mencionar la autoridad o el agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos, la demanda en materia penal, bajo el contexto del amparo, podrá formularse por comparecencia, levantándose al defecto un acta ante el juez. Eso es importante de poder recordar. Además de hablar también de otro de los subtemas que pocas veces se hace una alusión en lo particular por los análisis de jurisprudencia y otros casos selectos que van sucediendo día a día, pero vale la pena recordar la sustanciación del amparo directo. Y es que en el amparo indirecto se inicia con la demanda y se concluye con la sentencia definitiva. Pero ¿cuáles son las etapas a punto de detalle del trámite del amparo indirecto? Bueno, justamente la demanda, el auto inicial, el informe justificado, las pruebas del amparo indirecto y obviamente la audiencia constitucional. Voy a hacer énfasis en el último de los preceptos, de los supuestos, audiencia constitucional. Señalamos al tercer perjudicado y al Ministerio Público, quienes en su carácter de partes pueden invocar causas de improcedencia, aportar pruebas, alegar e intervenir en las diligencias de prueba, tanto respecto al desahogo de pruebas ofrecidas por el quejoso como de pruebas ofrecidas por ellos mismos. Para entonces hablar que en el dispositivo 108 de la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Federal se dispongan los requisitos que deben de contener la demanda de garantías, como cuáles: nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercer interesado, autoridades responsables, ley o actos reclamados, preceptos constitucionales y conceptos de violación, facultad reservada a los estados, exhibición de copias y firma del quejoso. Dicho todo esto, hay dos tópicos que no podía exentar de esta presentación, que realmente es breve, pero yo deseé poder compartir un marco referencial conceptual normativo que pudiera ayudar a ver esta panorámica del derecho comparado, y es hablar de la acción de constitucionalidad. Cuando hacemos referencia a este subtema, yo puedo mencionar algunas cosas breves. Por ejemplo, que la jurisprudencia plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 7 características de la acción de inconstitucionalidad. La primera de ellas es que se promueve para alegar la contradicción entre la norma impugnada y una ley fundamental. Primero. Segundo, puede ser promovida por el Procurador General de la República, en este caso ya Fiscal General de la República, los partidos políticos y el 33%, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma. Tercero, supone una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice en abstracto la constitucionalidad de una norma. Después, se trata de un procedimiento. También puede interponerse para combatir cualquier tipo de normas. Solo procede por lo que respecta a normas generales y la sentencia tendrá efectos generales siempre que sea aprobada por lo menos por 8 ministros. Y la controversia constitucional, un tema que siempre agrada cuando hablamos del juicio de amparo. Y es que la controversia constitucional pues no es más que este proceso de jurisdiccional seguido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como instancia única en la que se dirimen conflictos de las distribuciones competenciales en los distintos órdenes jurídicos o derivados del principio de división de poderes. Además, obviamente, de hablar de que en el tenor de la práctica cotidiana nos podemos encontrar con que pues el plazo de presentación puede estimar de esta demanda de 30 días tratándose de un acto o norma general y únicamente pues en lo que respecta a interponerla a aquellos órganos legitimados para poderlo hacer. O sea, en ese sentido, los particulares no pueden promover una controversia constitucional. De ser declarada una norma general como inválida o inconstitucional, los efectos de dicha resolución se limitará a partes en la controversia, a no ser que hubiese sido aprobada por una mayoría
de por lo menos 8 ministros, como lo acabamos de mencionar. En este último supuesto, bueno, su inconstitucionalidad tendrá efectos generales, es decir, la norma se expulsará del ordenamiento. Bueno, ante todo ello, en lo dispuesto en la Constitución política, las controversias son improcedentes en materia electoral. Sin embargo, el concepto de materia electoral tiene límites difusos en la jurisprudencia. Asimismo, la propia Corte Suprema se ha pronunciado en cuanto a la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de esta vía que les menciono. Bueno, justamente no quisiera despedirme y estar atento a lo que me comente mi querido doctor y respetado jurista Damián, sin mencionar también lo siguiente. En base al célebre jurista Mariano Otero, orgullo de donde soy, oriundo de Jalisco, de México, 2 citas de este célebre jurista. En su célebre voto particular de 1847, mencionó que la Constitución, para que sea respetable y duradera, es decir, para que tenga existencia sólida, necesita no contener sino muy pocos principios, todos fundamentales y, si es posible, ninguno disputable. Declarar, como lo hicieron las bases orgánicas, que toda la Constitución puede reformarse, justamente hablando de Otero y del principio de rigidez constitucional. Pues agradezco a Latin Juris, por supuesto, este importante instituto que difunde y empodera no solamente a la comunidad jurídica, sino también a las demás disciplinas auxiliares y a la población en general, y no solamente de un país, sino toda la población latinoamericana, el poder saber de estos temas y que me hayan dado la oportunidad de compartir un poco de este monstruoso tema, que es el juicio de amparo en México. Dejo aquí mis propias redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Ahí estamos compartiendo más lo que tiene que ver con temas de derecho y tecnología. En esta ocasión nos salimos un poquito de la vertiente a petición de mi querido doctor, y la liga ahí del sitio de la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes, mi querido doctor. Excelente, doctor. Muchísimas gracias a usted por su participación y por compartirnos estas perspectivas tan interesantes sobre el funcionamiento del amparo en México. Por aquí tenemos un comentario de Nikis Kass que dice: siendo evidente que los designados en el Tribunal Constitucional casi siempre, como ocurre en Bolivia, son partidistas del grupo político en el poder, y siendo que no hay pesos ni contrapesos, y siendo los fallos contrarios a la Constitución modificatorios de las normas constitucionales, ¿qué vía tiene el ciudadano perseguido, sentenciado y condenado en contra de toda la normativa jurídica? Bueno, es que ese es un panorama real, lo que está diciendo. Sin embargo, no tan oscuro como podría leerse esa pregunta. Es decir, al final, acabo de mencionar un supuesto que está pasando actualmente en el país, en México, que es el caso de que un juez de competencia económica y de telecomunicaciones le pone un alto a una iniciativa que básicamente iba a ser aprobada y entrar en vigor inmediatamente por la venia del Congreso de la Unión y posteriormente a la Cámara de Senadores, que quería y deseaba el Ejecutivo Federal en relación a materia energética. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en esto que narro? Que alguien le pudo poner este peso y contrapeso, es decir, que existe una autonomía del Poder Judicial, aunque lamentablemente sí se perciba que hay personas que de repente por tener cierto amiguismo puedan quedar en la máxima representación que tiene el Poder Judicial, que es la Suprema Corte. No debe de verse de esa manera, porque justamente no estamos hablando de que no estamos hablando de judicializar la política, ni estamos hablando de politizar el Poder Judicial, estamos hablando de que realmente bajo los supuestos de controversia constitucional y de resoluciones emitidas y contempladas por ciertos votos particulares de los ministros de la Suprema Corte, se ve que el ciudadano tiene también el poder de ser escuchado, en este caso mayor aún en lo que respecta a una colectividad.
sí hay forma de poder decir que hay pesos y contrapesos y que no todo recae en amiguismos y compadrazgos, en este caso. Saliéndonos un poquito de la línea enteramente doctrinal y jurídica, más hacia lo político, diría que sí hay pesos y contrapesos. Hace falta que esto se vea siempre y no se vea nada más en ciertos supuestos que involucran ciertamente cosas económicas, materia electoral, etcétera. Pero bueno, ojalá que esto que les estoy comentando, que es reciente, pueda establecerse en otras materias sensibles que están perjudicando a los ciudadanos en México, que tienen que ver con materia tributaria. Y entonces, pues ya hablaremos entonces si estos pesos y contrapesos son totalmente abundantes o son nada más parciales. Ojalá que, yo espero lo primero. Ok, bueno, por aquí Leticia Pavón dice, no todos los ciudadanos tienen acceso al juicio de amparo. Actualmente se está dando, pero en administraciones anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación coadyuvaba con el presidente en turno. Mucho tráfico de influencias en todos los poderes. Sí, pues es lo que comentaba. En principio, no podemos recaer en estas dos figuras. Al final de cuentas, nos debemos quedar con los precedentes que sí establecen una jurisprudencia que ponga una referencia fundamental para la defensa de un interés legítimo de una persona o de un grupo de personas o de una institución educativa o de la defensa de la propia autonomía que tiene un organismo autónomo de materia de transparencia, telecomunicaciones, en el caso de México. Entonces, sí, si hay tráfico, no podemos decir que no puedo mencionar por lo pronto ninguno, aunque sí lo existan en demasía. Lo que sí puedo mencionar, mi estimado doctor, es que el progreso se puede dar a través de que la propia comunidad jurídica, que tiene voz y voto y tiene pronunciamientos especiales en México, pueda contribuir para que la sociedad, en lugar de ejercer su derecho humano a la libre manifestación, puedan ser asesorados y guiados de forma gratuita a desempeñar y ejecutar este importante recurso que es el amparo. Sí, estimado doctor, sí, totalmente de acuerdo y justamente entre esas finalidades es que está precisamente ofrecer espacios académicos como este con una apertura universal, digamos, por llamarlo de alguna forma, en la medida que cualquier ciudadano, cualquier persona que pueda tener interés en el funcionamiento de las garantías constitucionales puede acudir a nuestras redes sociales, acudir a nuestro canal de YouTube, a nuestra página en Facebook, etcétera, a nuestras páginas web, blog, en fin, y encontrar esta información que nos comparten importantes juristas como usted, que precisamente gracias a estos aportes es posible acercar el conocimiento, ¿no? El conocimiento también es una fuente de poder que permite a la ciudadanía empoderarse de sus derechos y ejercerlos ante las autoridades competentes. Esperamos en cierta medida también estar abonando en este propósito. Estimado doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Para nosotros ha sido un honor contar con usted. Al contrario, doctor Damián, para mí es un privilegio, además de poder hacer este círculo virtuoso en pro de la cultura jurídica, y muy pronto pues tendremos el gusto de tenerte en un magno evento que estamos organizando acá en México como ponente, si nos lo permites. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Pues ahí estamos a las órdenes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Estamos pendientes. Okay. Ok, muchas gracias, doctor, y a todos ustedes también, estimados cursantes. Les agradecemos por acompañarnos. Recuerden que los esperamos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde para la tercera jornada de este cuarto y último módulo. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso. Muy buenas noches.